La semana pasada el hermano Gilberto estuvo enseñando en Marcos capítulo 14 un tremendo mensaje, una tremenda enseñanza acerca de esta mujer que derramó el perfume a los pies del maestro, ungió al Señor como una ofrenda, y sabemos que este perfume era muy caro y era el salario completamente de un año. Imagínese usted, ¿verdad? Que usted tenga un perfume, como decía Gilberto, usted se echaría una gotica y a lo mejor lo huele nada más, no lo gasta. El salario de un año completo, un perfume. Pero ella decidió regalarlo, ella decidió ponerlo a los pies de Jesús, ella decidió ungir al Señor porque entendió el gran valor. Y hay un gran contraste, y es el que vamos a estar estudiando en el día de hoy, desde el verso 10 al 26, porque ocurren varias cosas aquí, pero hoy vamos a estar enfocándonos específicamente en alguien que estaba tan cerca de Jesús, pero estaba tan lejos. Tan cerca, pero tan lejos. Y usted va a saber mientras leemos Marcos capítulo 14, verso 10. ¿Quién es esta persona? Leemos la palabra, dice: entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes para llegar a un acuerdo de cómo entregarles a Jesús a traición. Verso 11. Ellos quedaron complacidos cuando oyeron la razón de su visita y le prometieron darle dinero. Entonces él comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. El primer día del festival de los panes sin levaduras, cuando se sacrifica el cordero de la Pascua, los discípulos de Jesús le preguntaron: ¿dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de Pascua? Así que Jesús envió a 2 de ellos a Jerusalén con las siguientes instrucciones: al entrar en la ciudad, se encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo. En la casa donde él entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está el cuarto de huéspedes para que pueda comer la cena de Pascua con mis discípulos? Él los llevará a un cuarto grande en el piso de arriba que ya está listo. Ahí deben preparar nuestra cena. Entonces los discípulos entraron en la ciudad y encontraron todo como Jesús lo había dicho, y allí prepararon la cena de la Pascua. Por la noche Jesús llegó con los 12. Mientras estaban a la mesa comiendo, Jesús dijo: les digo la verdad, uno de ustedes que está aquí comiendo conmigo me traicionará. Ellos, muy afligidos, le preguntaron uno por uno: ¿seré yo? Él contestó: es uno de ustedes 12 que comen este plato conmigo. Pues el Hijo del Hombre tiene que morir, tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero ¿qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona? Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozos y dio a sus discípulos y dijo: tómenlo, porque esto es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y todos bebieron de la copa. Y les dijo: esto es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio por muchos. Les digo la verdad, no volveré a beber vino hasta el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. Tremendo. Una historia que, si usted analizó desde el principio, vemos la conspiración de Judas Iscariote, que muchos dicen que su apellido o su nombre, ¿verdad?, Iscariote, se refiere a la región de donde él era, pero su nombre era Judas, así que lo conocían como
como si usted le llama Julio el de Dominicana, ¿verdad? O Lorenzo el de Argentina. Pero Judas, algunas personas dicen que este nombre es un derivado del nombre Judá. Y Judá significa alabanza al Señor. Y sabemos aquí por la escritura, en este capítulo 14, nos revelan las intenciones y nos revelan cuáles eran las intenciones verdaderas y la actitud de Judas, las cuales eran evidentes, que eran entregar a Jesús a cambio de unas monedas de plata. Estos textos nos dan una imagen clara de dónde estaba el corazón de Judas y qué es lo que lo llevó a traicionar al maestro. Así que hoy vamos a estar hablando un poco acerca de Judas. Primera vez que voy a enseñar acerca de Judas. Y es tremendo porque a veces creemos que conocemos los personajes bíblicos y nos gusta hablar de David, nos gusta hablar de Jacob, nos gusta hablar de Moisés cuando abrió el Mar Rojo. Pero estos personajes también nos dan una gran enseñanza. Y no es para que podamos seguir el ejemplo de ellos, sino para que evitemos lo que ellos hicieron. ¿Usted dice amén a eso? Juan capítulo, sabemos que en Juan capítulo 12, verso 3 al 6, dice entonces María, aquí Juan dice que es María, tomó un frasco con casi medio litro de un costoso perfume preparado con esencia de nardo, le ungió los pies a Jesús y los secó con sus propios cabellos. La casa se llenó de la fragancia del perfume. Sin embargo, Judas Iscariote, el discípulo que pronto lo traicionaría, dijo: ese perfume valía el salario de un año. Hubiera sido mejor venderlo y dar el dinero a los pobres. No es que a Judas le importaran los pobres. En verdad, era un ladrón. Como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Aquí en Juan podemos ver claramente que Judas era un ladrón y que mostraba una apariencia de que le importaban los pobres. Podemos ver claramente que él quería mostrarle a otros que a él le interesaban los necesitados, pero esa apariencia era solo para manipular las cosas siempre a su beneficio. Es interesante que la palabra usada aquí en Marcos capítulo 14, cuando dice: y hubo algunos que se enojaron dentro de sí, porque no solo Judas se enojó, sino que otros también se enojaron, pero parece que este Judas fue el protagonista de esta situación, y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Es muy interesante que esta palabra desperdicio, presta atención a esto. Esta palabra usada aquí, desperdicio, en Marcos capítulo 14, verso 4, es traducida a perdición en este otro versículo, en el original, en Juan capítulo 17, verso 12, dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste, y yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Así esto se aplica a Judas. Judas, el que criticó a María por desperdiciar dinero, desperdició su propia vida. Tremendo. Judas, el que criticó a esta mujer por desperdiciar aquel perfume tan costoso, de tanto valor, estaba también desperdiciando su vida. Y aquí lo vemos como el Señor lo dice en la oración por sus discípulos. Bueno, y entonces, ¿qué sabemos acerca de Judas? ¿Qué sabemos sobre Judas? Es muy poco lo que sabemos de él antes de que llegara a ser apóstol del Señor. No hay información.
¿De dónde salió? Sí, se sabe que venía de una región y algunos teólogos dicen que era de la tribu de Judá. Pero no se sabe mucho de él. No es como la historia de Pedro y no es como la historia de Andrés, que Jesús los llamó y de repente el milagro y las barcas y todo esto comenzaron a seguir a Jesús. La historia de Judas es intrigante. No sabemos cómo él aparece en la escena. Pero lo que sí estamos seguros es de que él estaba siguiendo al maestro. Y él era uno de los discípulos. Y no solo eso, sino que también fue alguien escogido por Jesús para ser uno de los 12 apóstoles. Si fue elegido era porque el Señor Jesús veía en él un potencial. ¿Me está siguiendo? Si él fue elegido es porque el Señor Jesús veía en él que había capacidades, potencial para lograr mucho más de lo que él se imaginaba. Él estaba a cargo de la bolsa del dinero. Al parecer este hombre era muy bueno con las cuentas, con las finanzas. Al momento que él vio el perfume dijo, oh, eso cuesta el salario de un año. Y calculó todo. Pudiéramos hacer esto, aquello. Porque su habilidad, si administraba el dinero, esta bolsa de las ofrendas, es porque él tenía la capacidad para hacerlo. Pero porque tú tengas la capacidad para hacer algo no significa que siempre obres de una manera apropiada. Hay muchas personas que tienen muchos dones, talentos, capacidades, pero no significa que lo hagan con las intenciones correctas. Y aquí vemos el ejemplo claro. Ahora, sabemos que él no podía de ninguna manera engañar a Jesús. La Biblia dice que Jesús conocía a todos los hombres. Él los conocía a todos. Nadie tenía que decirle nada de Judas ni de nadie porque él los conocía a todos ellos. Juan dijo esto sobre Judas, pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Judas estuvo predicando el evangelio del reino cuando Jesús comisionó a los discípulos. Pudiéramos decir que Judas también era un predicador. Predicó el evangelio cuando Jesús mandó a los discípulos de 2 en 2 y todos regresaron con reportes. Él fue uno de los discípulos que fue a predicar el evangelio. No solo que había sido elegido, no solo que tenía una capacidad, sino que también estaba sirviendo al reino de Dios. ¿Está siguiendo? Tristemente parece que ciertas cosas comenzaron a alejarlo a Judas. Yo no creo que él siempre comenzó así, ¿verdad? Porque fue escogido, el Señor veía un potencial en él. ¿Sabe? Todos los discípulos tenían debilidades. Uno era impulsivo, el otro quería que mandaran fuego a una ciudad, el otro, todos tenían un problema. Entonces el Señor sabía la situación de cada uno de ellos. Ninguno de ellos era perfecto como tú y yo. Tampoco somos perfectos y podemos estar sirviendo al Señor. Pero algo estaba pasando en la vida de Judas, que él estaba tan cerca del maestro, pero a la vez se estaba alejando. Él estaba tan cerca de Jesús. 3 años, escucha hermano, 3 años estuvo el Señor Jesús con sus discípulos, dándoles enseñanza tras enseñanza. Y en estas enseñanzas estaba Judas. Judas estaba allí, sentado, escuchando estas enseñanzas. Pero sabemos que Judas ya no servía a Dios, ya no servía a Jesús, sino él servía a sus propios intereses. Veamos algunas de las cosas que afectaron la vida de Judas y quiero que preste atención porque estas son como alarmas que nos da la palabra de Dios para que podamos abrir nuestros ojos y no terminemos como terminó este hombre.
Nadie de nosotros se le ocurre ponerle el nombre de Judas a un hijo porque decimos, wow, no, eso es traicionero. Es cierto, porque lo relacionamos como eso. Pero hay ciertas características en las cuales Judas fue tentado, fue arrastrado por ciertas cosas que tú y yo también tenemos que estar alerta porque podemos ser arrastrados por las mismas cosas. Y voy a mencionarle acá. Número 1, Judas sabía mostrar apariencia de piedad. Cuando hablaba dijo, oh, no, hay que a los pobres. Sonó como un político ahí, ¿verdad? Un político corrupto, pues hay políticos buenos. Ay, usted está riéndose. Pero eso era solo para manipular las cosas a su favor y para su provecho. Decía de dar dinero a los pobres, pero lo que quería era recolectar para luego robar de la bolsa, como acabamos de leer. Él era capaz de dar un buen discurso para manipular las cosas a su favor. Judas tenía un gran problema, hermano. ¿Y usted sabe cuál era el gran problema? El dinero. El dinero se convirtió en el señor de Judas. Las riquezas se convirtieron en el señor de Judas. Tal como lo dijo el Señor Jesús en Mateo 6:24. Dice así: nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y estar esclavizado al dinero. Parece que Judas ya tenía un nuevo Señor y no era el Señor Jesús. El nuevo Señor de Judas era el dinero. Y muchos dicen que esas eran realmente sus intenciones. Que estaba con Jesús porque aspiraba a un lugar, una posición política donde él pudiera beneficiarse. Tremendo. Pero Pablo le dijo esto a Timoteo: pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y han causado muchas heridas dolorosas. Han causado muchas heridas. ¿Por qué? ¿Cuál es la raíz de todo esto? El dinero. Ahora, aquí no dice que el dinero es la raíz. Dice que el amor al dinero parece ser que es la actitud que nosotros tenemos con respecto a las riquezas. Y Judas ahora, su nuevo señor eran las posesiones. Su nuevo señor ahora eran las riquezas. Por eso él manipulaba, lograba hacer cosas y decir cosas y mostrar una apariencia solamente para obtener ese beneficio natural, ese beneficio en lo humano, que es el dinero. Pero ¿sabe usted que el dinero no lo puede comprar todo? Entonces, si las riquezas son tu señor, pues tienes que estar consciente de que no vas a poder comprar muchas cosas. Y vas a decir, ¿cómo es posible? Sí, porque hay muchas cosas que el dinero no las puede comprar. Y es lo más grande que perdió Judas de vista, es las cosas que las bendiciones del Señor. ¿Cómo son las bendiciones del Señor? Aquellas que enriquecen y no añaden tristeza. Pero este hombre tenía sus ojos puestos en el dinero. Hay muchas especulaciones de cuáles eran sus intenciones. Pero al entregar a Jesús, Mateo nos cuenta esto. Mire esto. Y preguntó, este Judas, ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? ¿Necesita más evidencia? ¿Cuánto me pagarán? Y ellos dijeron, 30 piezas de plata. La intención de él era traicionar por dinero.
Él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para obtener dinero. El dinero no es el problema, hermano, sino la actitud que tenemos ante el dinero. Con el dinero conseguimos cosas, alimentos, techo, transporte, medicinas, provisiones, etc. Recuerdo, mi mamá tenía un cuadro en la casa. A lo mejor ustedes lo han visto, pero yo no sé quién se lo regaló. Tenía un cuadro que me llamaba la atención y este cuadro decía: el dinero no lo es todo. Decía así. Y lo encontré en el internet. Dice, pues, puedes comprar una cama, pero no el sueño. Puede comprar un reloj, pero no el tiempo. Puede comprar una casa, pero no un hogar. Puede comprar un libro, pero no la inteligencia. Puede comprar una posición, pero no el respeto. Puede comprar la medicina, pero no la salud. Puedes comprar las cosas materiales, pero no puedes comprar amor. Siempre que yo leía eso, me recordaba de que las cosas más grandes de esta vida son gratis. El Señor te las da. Pero ¿cuál es nuestra intención? ¿Cuál es nuestra actitud ante el dinero? El dinero se convierte en el Señor de nuestras vidas cuando nos alejamos de Dios y ahora nuestra confianza no está en Cristo, sino en lo que yo pueda conseguir por el dinero. ¿Se da cuenta? Usted puede conseguir cosas con el dinero. Y mucha gente lucha y trabaja buscando dinero, pero para conseguir cosas. Porque eso piensan ellos que les va a traer felicidad. Muchas veces las personas, si me compro este carro, ahora voy a tener felicidad. Si me compro este nuevo celular, ahora voy a estar más feliz. Y buscamos justificaciones de todo tipo, ¿verdad? Porque pensamos a veces que ese vacío lo va a llenar algo material. Pero muchas veces no nos preguntamos cuál es nuestra verdadera necesidad. A lo mejor tú no necesitas un celular para estarte entreteniendo. A lo mejor tú necesitas pasar más tiempo con tus hijos. A lo mejor, bueno, no voy a apretar. Tú no necesitas tanto, pero solo que tú no has visto realmente cuál es tu verdadera necesidad. Y has dejado de orar. Y has dejado de buscar de Dios. Y has dejado de venir a la iglesia. Simplemente para conseguir más dinero. Y es importante, sí, hay que pagar los biles, si no te botan. Es cierto. Pero la palabra de Dios tampoco nos manda a ser irresponsables, sino que seamos buenos trabajadores. Pero todo tiene un límite. Si ponemos nuestra confianza en lo material, vamos a terminar muy mal. El amor al dinero, hermano, te va a llevar a tomar decisiones destructivas en tu vida. Y vas a pagar consecuencias muy altas. Judas estaba dispuesto a traicionar a aquel que iba a dar su vida por el perdón de sus pecados. Pagando toda su deuda. ¿Sabe por qué? Porque tú y yo tenemos una deuda. Y no es con el banco, no es AT&T, no es con Wells Fargo, no es con Bank of America. ¿Sabe cuál es la deuda más grande que tenemos nosotros? Vamos a leer lo que dice este versículo. ¿Qué dice? Pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, de una manera u otra, tú y yo estamos endeudados por lo que Cristo hizo por nosotros. Porque Él ya pagó por nosotros.
Él pagó. El que iba a pagar, él le estaba traicionando. ¿Se da cuenta qué fuerte es esto? Aquel que iba a dar la vida en su lugar, él lo iba a traicionar por 30 monedas de plata. El Señor Jesús pagó con su sangre, pagó el precio. Y eso es lo que leemos aquí en Colosenses. Dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar algunos pecados, dice. ¿Cuántos? Todos nuestros pecados. Él anuló, escuche, Él anuló. ¿Usted sabe qué es anular? ¿Verdad? Él anuló el acta de los cargos que había en contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Amén. Dale un aplauso al Señor. Dice, de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Sabes? Estamos tan endeudados con el Señor. Aquel que iba a pagar por su deuda más grande, a ese él estaba traicionando. Resulta difícil saber cómo pudo o qué pasó en la mente de Judas a lo largo de este tiempo, porque para que él tomara esta decisión, en primer lugar, estaba el hecho de que a pesar de su apariencia de religiosidad, parece que él nunca había rendido de verdad su corazón a Jesús. Él había escuchado, me gusta una frase que dice Pastor Lorenzo, convencido pero no convertido. Hay mucha gente convencida pero no convertida. Aunque Jesús sabía de antemano que uno de los discípulos lo iba a traicionar, como profetizan las escrituras. ¿Sabe? Esto estaba profetizado. Lo dice Salmo 41, verso 9. Dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. El Señor Jesús sabía quién era. Imagínese el Señor Jesús en la Santa Cena y todos los discípulos diciendo, soy yo, Señor, soy yo, Señor. Y Judas, tan carepalo, decir, soy yo, Señor. Y el Señor Jesús sí lo sabía. Pero sin embargo, la actitud del Señor Jesús es tremenda. No mostró odio contra él. Si hubiera a lo mejor sido uno de nosotros, le hubieran dicho, sí, fuiste tú, eres tú el traicionero. El Señor me lo dijo, la profecía. Y hubiera puesto a todos los discípulos en su contra. Y se hubiera dividido el grupo de discípulos y se hubiera formado un lío. Pero el Señor Jesús no hizo eso. Él mostró amor, mostró compasión. ¿Sabe? Judas podía haberse arrepentido. La palabra se iba a cumplir. Si no era Judas, iba a ser otro. Pero él podía haberse arrepentido. Y vamos a leer algo que encontré acá. Fue decisión de Judas entregar y traicionar al Señor. Alguien dijo esto acerca de Judas. En la vida de Judas encontramos una combinación intrigante de la soberanía divina y la responsabilidad humana. ¿Sabe lo que es la soberanía divina? Es lo que Dios dice que va a hacer. Su propósito, su voluntad. Esa se va a cumplir. No matter what, no importa qué. Se va a cumplir, pues su palabra. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará.
se va a cumplir. Pero hay una responsabilidad humana que no podemos ignorar. Así que podemos decir que Judas era totalmente responsable por sus actos. Y por eso el Señor Jesús le dijo, pues el Hijo del Hombre tiene que morir. Eso va a pasar. Tal como lo declararon las Escrituras hace mucho tiempo. Pero qué aflicción le espera a aquel que lo traiciona. Para ese hombre sería mucho mejor no haber nacido. ¿Se da cuenta? Iba a tener que pagar un precio por su traición. Judas era totalmente responsable por su traición. Y quiero entrar en la aplicación. En este capítulo podemos ver un contraste bien grande entre dos actitudes, la de Judas y la de la mujer que derramó el perfume. No hay una manera en que pueda separar esto, porque hay un contraste grande. Hay una actitud que es no hagas esto y hay una actitud que imita esto. Entonces, podemos ver que cada uno de ellos representa dos actitudes completamente diferentes frente al Señor. Para Judas, lo que esta mujer dio al Señor era demasiado. Él consideraba que esto se podía haber vendido a los pobres. Haber dado a los pobres. Cada uno de ellos valoraba al Señor de una forma muy distinta. La mujer consideraba que lo que le daba al Señor era muy poco porque tenía un concepto muy grande de Jesús. ¿Cuán grande es tu concepto del Señor Jesús? Esta mujer nos enseña que ella decía, aún todo el salario de un año es muy poco porque tengo al Rey de Gloria delante de mí. Tengo el que perdonó todos mis pecados. Para Judas todo era excesivo, porque en su corazón él no había llegado a valorar a Jesús. Esta mujer valoraba el hecho de que se le habían perdonado sus pecados y Judas no agradecía el privilegio de haber sido escogido como apóstol del Señor. ¿Usted sabe cuántos discípulos habían? Jesús se paró y oró y escogió 12 nada más. Y eso era un privilegio. Y él no agradecía ese privilegio. Esta mujer le importaban los demás y especialmente Jesús. Mientras que a Judas solo le interesaba él mismo y el dinero. La mujer actuaba porque amaba al Señor Jesús. Judas le seguía porque pensaba en lo que podía sacar de él. Su corazón era frío, distante y sin amor por el maestro. Ella entregaba, hablando de la mujer, lo mejor que tenía para su Señor en un acto de generosidad. Mientras que Judas se disponía a entregar al Señor a las autoridades. Judas tenía fines egoístas porque solo quería sacar unas monedas. La mujer preparaba el cuerpo del Señor para su sepultura, mientras que Judas se encargaba de poner al Señor en las manos de los enemigos para que lo matasen. La mujer adoraba al Señor mientras que Judas criticaba con objeciones. Oh, esto así. Pero ella adoraba al Señor. No seas un Judas que está cerca, pero lejos. Por motivos e intenciones incorrectas. No hagas las cosas así. No seas un Judas. Y usted dice, bueno, yo no puedo traicionar al Señor Jesús. Eso es cierto. Él no está aquí presente humanamente. Pero sí podemos vivir de una manera
egoísta muchas veces. Sí podemos tener actitudes que no corresponden a un seguidor de Jesús y de esa manera traicionamos al Señor. Cuando no tenemos las verdaderas intenciones y seguimos nuestros propios deseos, queremos las cosas para nuestro propio beneficio, ¿sabes qué? Tristemente te estás convirtiendo en un Judas. Por eso la palabra de Dios habla del dar, del pensar en los demás, del mostrar amor, del ser generoso. Porque el mismo Jesús dijo, yo no he venido a ser servido, yo he venido a servir. Pero mucha gente cree y viene a la iglesia con la ilusión de que me van a servir a mí. Pero no viene con el corazón de decir, voy a servir a Dios. Voy a servir a Dios entregando unas bolsitas de comida. Voy a servir a Dios ayudando a un anciano. Voy a servir a Dios abriéndole la puerta a alguien. Voy a servir a Dios. Pero cuando comenzamos a pensar en el yo-yo, ¿sabe cuál es el yo-yo? Yo. Todo es para ti. Tú eres el centro de todo. Ahí estamos en peligro. Porque entonces podemos estar camino a que las riquezas sean nuestro Señor. El placer de las cosas personales, el placer por los afanes de la vida, pueden convertirse eso en tu Señor. Y eso trajo una gran caída a Judas, porque dejó de valorar al maestro que lo tenía delante de sí. Judas tuvo el mejor maestro. Presta atención a esto. Judas tuvo el mejor líder. Judas tuvo el mejor seminario por 3 años. Judas tuvo grandes oportunidades, pero lo desperdició todo. Hay gente que dice, no, yo no, porque a mí en la iglesia no me dejaron. No te quejes por los demás. No pongas excusas por los demás. Se trata de una relación personal tuya con el Señor. No es que en la iglesia me miraron atravesado. Pero cuando ve a esa persona, sonríele y vete para allá y dale la mano. Y si no, vete y dale un abrazo y dile, Dios te bendiga. Me decía una hermana, y estos días me senté al lado de uno y empecé, aleluya, y me dijo, cállate. Y yo le dije, oh, tremendo. ¿Y qué hiciste? No, me moví de asiento. Me enojé, pero yo le dije, hermana, no. Usted tiene que decirle, hermano, si lo ofendí, discúlpeme. Si lo ofendí, discúlpeme. Dice, bueno, pero está en la iglesia. Usted puede tener todas las razones, pero nada puede causar división. Nada puede, ¿sabe? No pierda de vista el amor. No pierda de vista que debemos amarnos unos a otros. Y debemos pensar el uno en el otro. Si yo sé que algo a usted lo molesta, yo voy a tratar de no hacerlo. Por eso Pablo le escribe a los romanos y le dice, por causa de algunos no deben de hacer ciertas cosas delante de ellos. Para no herirlos, para mostrarle amor. Pero a veces nos sentimos con todo el derecho. Eso no es malo. Ok, eso no es malo, pero estás causando división, que es más malo. ¿Se da cuenta? Entonces, no seamos Judas. Tengo una ilustración. Dice que un anciano iba conduciendo tranquilamente mientras que se aproximaba un semáforo. Y la luz se puso en amarillo. Dice, y justo cuando iba a cruzar el anciano, él hizo lo correcto porque tiene que pararse. Y paró antes de la vía de los peatones, donde caminan los peatones. Entonces la mujer que estaba detrás de él puso mujer porque es lo que viene ahí, ¿verdad? Al mujer un hombre. La mujer que estaba detrás de él estaba bien enojada y furiosa. Y le sonaba la bocina, gritándole de una manera exagerada. Pronto escuchó que alguien le tocaba la ventanilla. Y este era un policía. Ahí agarró colores la mujer, ¿verdad? El policía la miraba sospechosa.
Y el oficial le ordenó a la mujer que se bajara del carro lentamente y pusiera las manos arriba. La mujer fue llevada a la comandancia de la policía y fue apresada sin más explicaciones. Después de un par de horas, el mismo policía se acercó a su celda y abrió la puerta diciendo: señora, hemos terminado las investigaciones. Este fue un lamentable error. Acepte mis disculpas. Porque es que yo pensaba que era un carro robado. La mujer respondió: ¿qué le hizo pensar a usted que mi carro era robado? El policía le explicó, le dijo: le mandé a bajar del auto mientras usted se encontraba furiosa tocando bocina fuertemente, queriendo pasar por encima del automóvil de aquel pobre anciano, maldiciendo, gritando y diciendo palabras hirientes. Mientras la observaba me di cuenta que en su carro usted tiene en la parte posterior una imagen, una calcamonía que dice: ¿qué haría Jesús en mi lugar? En su placa tiene un mensaje que dice: ama a tu prójimo. Y otra calcamonía que dice: sígueme el domingo a la iglesia. Y finalmente tiene el emblema cristiano del pez. Después de ver todo esto, supuse que la persona que iba manejando el automóvil no podía ser la dueña del coche. Como a veces nuestras actitudes pueden dañar todo lo que decimos que somos. Estos días veía un predicador que le decía a algunas personas: por favor, no use camisetas cristianas. Y yo decía: qué raro está eso. Deja ver este video. Cuando lo vi, si usted va a tener malas actitudes, no se ponga Jesús te ama. Hace sentido, ¿verdad? Si usted va a tener malas actitudes, que soy más que vencedor en Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque noqueó a alguien. No seamos de apariencia. No seas un Judas. No estés tan cerca del Señor, pero tan distante. Hay un amigo que tiene una canción que decía: porque vayas a la iglesia no te conviertes en cristiano, en seguidor de Jesús. Y en su canción dice: porque yo vaya a Australia no me convierto en australiano. Es que usted se mete en un garaje, no se convierte en un carro. Usted está aquí, quizás usted como los discípulos dice: yo no soy perfecto, Señor. Y sabe, Pedro metió la pata pero un montón de veces. Pero hubo algo que hizo Pedro, y es lo que yo quiero que usted imite en esta noche. Y es que Pedro permaneció a pesar de sus batallas, a pesar de sus circunstancias, a pesar de que él tenía muchos impulsos, muchas circunstancias en su vida que lo llevaban a tener actitudes que no eran correctas, pero él aceptaba la corrección del Señor Jesús y decía: voy a moverme hacia adelante. Pedro se convirtió en aquel que predicó el día de Pentecostés y miles se convirtieron al Señor. Sin embargo, Judas terminó colgándose y devolviendo aquellas monedas de plata, porque se dio cuenta que no iba a tener nunca paz en su corazón por haber hecho lo que hizo. Hoy te digo a ti, hermano y hermana, es tiempo de meditar en nuestra vida como seguidores del Señor Jesús. Y si en algún momento nos hemos desenfocado, ¿sabes? No te sientas mal. Hoy hablaba con un hermano y me decía: estoy desanimado, estoy batallando, me siento mal. Y yo le decía: está bien que te sientas mal,
Yo a veces me siento mal también. Pero sabe, gracias por decírmelo, porque ahora voy a orar por ti. Porque esa es la actitud de mantenerse cerca del Señor y escuchar su consejo, su palabra. Pero si te alejas, si comienzas a poner otras prioridades por delante y te alejas de Dios, puede que termines con otro Señor y no el Señor Jesús. Si tú quieres que el Señor Jesús sea el Señor de tu vida. Y Él no dijo, Padre, quítalos de este mundo. Él dijo, guárdalos de Él. Y aunque estamos en este mundo y atravesamos batallas, circunstancias, problemas, Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él no te dejará, Él no te desamparará. Y aunque estés batallando, quizás tienes vicios, quizás tienes circunstancias en tu vida que sabes que no son de Dios, que son de la carne, que necesitas cambiar. Pero estás aquí diciéndole, Señor, ayúdame. Tú conoces mi problema. No seas como Judas cuando soy yo, Señor. Como si no supiera su problema. Soy yo, Señor. Dile, sí, soy yo, Señor. Soy yo el que te falla. ¿Usted se imagina la historia cómo hubiera sido si Judas hubiera sido en ese momento, hubiera dicho, Señor, yo he planificado traicionarte? Otra historia se hubiera escrito. Porque siempre tuvo oportunidad para arrepentirse. No podemos decir que Dios es injusto. Siempre te da oportunidad. A lo mejor hoy es tu oportunidad. Hablaba con un caballero esta semana y me decía, yo no estoy listo para ir a la iglesia. Yo le decía, ¿y por qué? No, porque tengo muchas cosas que trabajar en mi vida. Le dije, ¿cuándo tú vas al hospital cuando estás sano? Le dije, tú vas al hospital cuando estás enfermo y necesitas al médico. El Señor Jesús quiere ser tu médico. Él quiere sanar tu vida. Él quiere empoderarte. Dice, diga el débil, fuerte soy, porque estás empoderado por su espíritu para vencer todo argumento, toda mentira del enemigo, para vencer la carne, para vencer la tentación. Él te equipa, Él te prepara, Él te da todas las herramientas que necesitas para que te levantes. Entonces, si estás en esta noche, en este lugar, quizás tenías el pensamiento, yo no estoy listo para la iglesia. Quizás soy chismoso. Quizás todavía soy hipócrita. ¿Sabe? No importa. El Señor te ama. Y te ama tanto que no quiere que te quedes así. Él quiere cambiarte y transformar tu vida. Cierra los ojos en esta noche. Hacemos una oración. Ahí en tu corazón, si tú sientes en tu corazón que necesitas orar esta oración, haz esta oración y dile, Señor Jesús, perdóname. Quizás he estado cerca de las cosas tuyas, pero he estado lejos de ti. Quizás he pensado que no soy digno de ti, Señor, pero te ruego que me perdones, que restaures mi vida. Acepto el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al tomar mi lugar. Perdona mis pecados, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a caminar en victoria. En el nombre de Jesús.